Muy bien, Primera de Juan, capítulo 1. La semana pasada tuvimos a forma de introducción algunas de las cosas que se nos dicen en la epístola acerca de las razones por las cuales Juan había escrito esta carta. Y vimos que esta carta es una de esas cartas que se llama epístolas generales, que iban a ir de iglesia en iglesia para que toda la iglesia pudiera recibir su enseñanza. Y gracias a Dios que ese fue el caso, porque ahora nosotros también la tenemos como parte de nuestra enseñanza. Vimos los propósitos, vimos 4 propósitos que claramente son enumerados en la carta y vimos que era para aumentar nuestro gozo. Juan escribió esta carta para aumentar el gozo de los cristianos de su tiempo, pero también para aumentar nuestro gozo. ¿Sí? Debemos de buscar en la palabra de Dios la forma de alimentar nuestro gozo. Debemos de ver en la palabra de Dios las cosas, las verdades que en ella se nos presenta para que nuestra vida pueda ser una vida de gozo a pesar de todas las dificultades que podemos sufrir o pasar o vivir. También les dice que escribió esta carta para guardarlos del pecado. Dijimos que el pecado nos mantiene alejados de la Biblia, pero la Biblia nos mantiene alejados del pecado, ¿verdad? Entonces esta carta estaba destinada a las personas que lo estaban recibiendo para que la leyeran y al leerla saber que se tenían que apartar del pecado. ¿Cuántos como cristianos sabemos que tenemos que apartarnos del pecado? Levanten su mano, todos los que saben que tenemos que como cristianos apartarnos del pecado. Pero ¿cuántos todavía nos acercamos así a ver hasta dónde podemos llegar para ver si pasa algo o no? Para ver si cae el rayo o no. Todos lo hacemos, ¿verdad? Todos lo hacemos. Entonces, al leer las Escrituras, al leer esta carta, nos vamos a dar cuenta que tenemos que mantenernos apartados del pecado. Nos dice también que una de las razones por la que lo escribe es para advertirles acerca de los falsos maestros. Si hay falsos maestros en nuestros tiempos, oh my goodness, podría darles una lista. Pero no tiene caso que les dé esa lista de nombres, porque estoy seguro que algunos de nosotros escuchamos a algunos de esos falsos maestros y vamos a sentir así como, ¡ah! Ese es el que veo yo todas las semanas en Enlace. O es el que escucho en Radio Nueva Vida, o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, ¿será? Porque a mí me parece la mera verdad. ¿Será o no será? Bueno, pues venga a hablar conmigo y dígame, yo escucho a fulano de tal, ¿cómo la ve? Y si es un maestro que tiene sana doctrina, le voy a decir, sígalo escuchando, suscríbase a su canal de YouTube y escucha todo lo que pueda de él. Pero si es un maestro que yo he visto que las enseñanzas que tiene no son lo que deben ser, entonces también le voy a decir, pero usted decide si lo sigue escuchando, viendo o no. Entonces, advertirles a ellos, advertirlos a nosotros acerca de los falsos maestros. Luego les dice también que es para fortalecer su fe, que es también para fortalecer nuestra fe. Leer las Escrituras, descubrir las verdades que hay en ellas, y guardarlas en nuestro corazón fortalece nuestra fe. Sí, es como las Escrituras son para el cristiano como las espinacas son para Popeye. ¿Cuántos conocen a Popeye? Popeye en inglés. ¿Sí? Las Escrituras deben ser para el cristiano entonces como las espinacas para Popeye. Nos sentimos débiles espiritualmente, nos sentimos así medio caídos, nos sentimos como que el diablo nos está agarrando a cachetadas y no sentimos lo duro sino lo tupido. Abrimos nuestra lata de espinacas y nos ponemos a leer los salmos y nos ponemos a leer el libro de Apocalipsis y vemos que al final de la historia el Señor gana y pues se fortalece nuestra fe una vez más, ¿verdad? Y también es para darles a ellos y para darnos la seguridad de que tenemos vida eterna. Podemos como cristianos saber que sabemos sin ninguna duda que tenemos vida eterna. Entonces, esa es la razón por la que escribió estas cartas. Y Juan escribió esta carta para dar a los que habían creído en Jesús, en que Jesús era el Hijo de Dios. Algunos habían creído por la predicación de Cristo, porque todavía Juan está vivo, es el discípulo más joven, apóstol más joven de Jesucristo. Entonces, había muchos de sus contemporáneos que también estarían vivos. Y entonces está escribiéndole a aquellos que habían creído que Jesús era el Hijo de Dios, algunos por la predicación de Cristo, algunos por la predicación de sus apóstoles después de él, y también a una nueva generación de creyentes, para que tuvieran la seguridad de nuevo, para que tuvieran confianza en el Dios que habían comenzado a adorar y en la fe que habían adoptado y que habían puesto en él. Es necesario que estemos constantemente fortaleciendo ese conocimiento de lo que el Señor hizo por nosotros y saber por qué razón podemos confiar 100% en ello, para que no seamos llevados por todo viento de doctrina, por todo tipo de enseñanza, por todos lugares, sino que nos mantengamos firmes en lo que la palabra de Dios dice. Ahora, ¿quién les escribió esta carta? Hemos dicho que es una carta general para todas las iglesias.
pero se dirige a ciertas personas. Si ustedes ven ahí en el capítulo 2 de Primera de Juan, una página a la derecha o un swipe hacia arriba o hacia abajo, según sea el caso, vemos que ahí en los versículos 2, en Primera de Juan 2, los versículos 12 al 14, y vamos a profundizarnos más cuando lleguemos ahí, les dice: les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre. Y cuando dice hijitos, no está hablando acerca de pequeñitos, de bebés. Está hablando a toda la iglesia en general. Vamos a ver que aquí Juan usa esos tipos de términos para referirse a los santos, para referirse a los miembros de la iglesia. Los llama hijitos. Es un anciano ya, y como un padre ya anciano, se está dirigiendo a toda la iglesia, ¿sí? Entonces está hablando a toda la iglesia, no está hablando con bebés nada más. Y luego noten que en el versículo 13 dice: les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Padres, los que creyeron quizás cuando escucharon a Jesús, cuando escucharon a los apóstoles, cuando leyeron quizás las cartas que antes se habían escrito, o quizás cuando Juan les había explicado lo que nos va a explicar más adelante. Y luego note que dice: les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Entonces está en la iglesia en general, están los padres, que somos los más veteranos, ¿verdad? Y luego están los jóvenes, ¿verdad? Entonces, para todo hay aquí en la carta, porque la palabra de Dios es relevante para cualquier persona, en cualquier etapa de su vida, no importa qué tan anciano, no importa qué tan viejo, no importa qué tan joven, hasta los niños. Sí, hasta para los niños tiene algo. Entonces, les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Quiero que sepan eso, jóvenes de nuestra iglesia. Si ustedes han puesto su confianza y fe en Jesús, han vencido al maligno. Ya no tienen por qué caer presa de sus engaños, ya no tienen por qué caer presa de los falsos maestros, ya no tienen por qué caer presa de todas esas cosas que el mundo ofrece, porque han vencido al maligno. Y luego noten: les escribo a ustedes, hijitos, de nuevo, refiriéndose a toda la iglesia, porque han conocido al Padre. ¿Sí? La iglesia conoce a Dios porque conoce a Jesucristo. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos visto a Jesucristo? Levanten la mano todos los que hemos visto a Jesucristo. Ninguno, pero por fe creemos en Él, ¿verdad? Por fe le amamos. Por fe ponemos nuestra confianza en Él. Y acuérdense que es la fe, nos dice 11.1, Hebreos 11.1, es la seguridad de lo que no se ve, ¿sí? La certeza de lo que no se ve. No lo vemos, pero sabemos que Él es quien dice ser. Y luego en el versículo 14, noten: les he escrito a ustedes, padres, de nuevo, porque han conocido al que es desde el principio. ¿Quién es el único que es desde el principio? Dios. ¿Sí? Les he escrito a ustedes, jóvenes, de nuevo, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. De nuevo, les escribo, jóvenes, porque son fuertes. Qué fuertes son los jóvenes, ¿verdad? Entre más miro a mis hijos, más me doy cuenta que ya no soy tan fuerte como era. Ayer vino a visitarnos mi hija del colegio y tiene que manejar 1 hora, y estaba yo todo preocupado porque la dejo ir hoy en la noche o la mando mañana en la mañana. ¿Cómo le hago? Y ella, papá, no me dice papá, me dice Daddy. Cuando yo me puedo ir cuando sea, no me voy a dormir, no estoy cansada, no. Había trabajado desde las 7 de la mañana de ayer, iba a comenzar a trabajar a las 7 de la mañana de hoy en el colegio, y no estoy cansada, yo la hago. Jóvenes, ¿a poco no es eso? Eso es lo que sienten los... Yo la hago. Sí, se acostaron a las 12 de la noche, se levantaron a las 6 de la mañana, pero tienen cuerda para darle todo el día. Al menos que les digamos que nos ayuden a cortar el pasto o a lavar los trastes o a limpiar el baño o algo. Pero para todo lo demás tienen energía para todo el día. Y estaba platicando con mi esposa esta mañana, le digo, ¿sabes qué? Era más por mí, que no quería que se fuera noche, porque a mí me gusta tomarme sueñitos, ¿verdad? Cuando voy manejando, en el camino me gusta tomarme sueñitos de 5 a 10 millas, ¿verdad? De vez en cuando, ¿verdad? Pero porque ya estoy viejo y me canso, ¿verdad? Pero ella estaba como lechuguita, se levantó a las 5:30 de la mañana, se arregló, se fue a las 7, llegó de aquí a Murrieta. Son 75 millas, ¿ok? Quiere decir que tenía que haber ido, lo calculé, tenía que haber ido como a 75, 80 millas por hora para llegar en el tiempo que llegó. No quiere decir que le tengo que poner una regañada la próxima vez que venga, ¿verdad? Pero así son los jóvenes. ¡Pum!
se arrancan. Y saben que mis hermanos jóvenes, les dice aquí Juan, les he escrito a ustedes jóvenes porque son fuertes. Usen su fuerza para servir al Señor. Usen el tiempo libre que tienen ahorita para servir al Señor. Usen todos los dones y habilidades que Dios les ha dado para servir al Señor. Porque no falta mucho para que se casen, para que tengan esposo o esposa, para que tengan hijos. Y todo ello, aunque es una gran bendición, se los digo porque yo tengo una muy buena esposa y muy buenos hijos, pero todo ello son como algo que nos detiene de servir a Dios con todo lo que quisiéramos servir. Si alguien me preguntara, pastor, ¿qué es de lo que más se arrepiente de su vida pasada usted? ¿Saben de lo que más me arrepiento? Que hubo gente que me dijo a los 15 años, tú has sido llamado por Dios para predicar su palabra. Tú vas a ser pastor como tu padre lo fue. ¿Y saben qué hice yo? Favor. Pero luego como Moisés, como cerca de los 40 años, Dios me dijo, no te me vas a escapar. Tu abuela ha orado mucho por ti. Tu nana Lina ha orado mucho por ti. Tu mamá ha orado mucho por ti. No te me vas a escapar. Y como a Moisés, me arrastró a través de la arena de mi desierto en el que andaba y me tomó y me lavó y me limpió y me puso como pastor de esta iglesia. Jóvenes, que no les pase lo que nos ha pasado a tantos de nosotros, que ahora vemos atrás y pensamos, oh, si hubiera hecho esto cuando tenía 15 años, cuando tenía 16 años, cuando tenía 20 años, si no hubiera buscado novio, si no hubiera buscado novia, si mi primer preocupación hubiera sido servirte a ti y consagrar toda mi vida a ti, dejar que tú me trajeras al novio, que tú me trajeras a la novia, que tú me trajeras al esposo, a la esposa. Si hubiera hecho eso, que no sea ese su más grande arrepentimiento, remordimiento. Porque se siente bien gacho, la verdad. Les digo la verdad, se siente bien feo. Gracias a Dios que el llamamiento y los dones de Dios son irrevocables. ¿Sí? Y que cuando volvemos a Él no nos pide que nos volvamos hasta, ¿verdad? Como las escaleras y las serpientes, que hasta abajo, empiezas desde abajo. En donde nos apartamos, ahí es en donde nos recibe y ahí es en donde sigue enseñándonos y ayudándonos a seguir adelante con nuestra vida. Entonces les escribo a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Jóvenes, padres, ancianos, todas las edades que están aquí representadas, escuchen, presten atención a lo que Juan nos está diciendo a través de esta carta, porque es para todos nosotros, ¿sí? Luego, también algo en lo que Juan pone un gran énfasis en su carta es en el conocimiento espiritual que los creyentes pueden tener. Sí, de hecho la palabra saber o su equivalente aparece más de 30 veces en esta carta. Más de 30 veces. ¿Por qué? Porque quiere que sepamos quiénes somos en Cristo. Quiere que sepamos qué es lo que Cristo ha logrado para y por nosotros. Quiere que sepamos el gran poder que tenemos, ¿sí? Cuando aplicamos nuestro conocimiento espiritual a nuestras vidas y no dejamos que Satanás venga y nos confunda con todo tipo de artimañas, con todo tipo de distracciones para no hacer su voluntad. Sí, quiere que sepamos, que podemos saber, que podemos estar seguros. Juan está aquí ya avanzado en años, tendría ya 90 años, quizás más. Y escribe esta carta como un padre que se preocupa por sus hijos, porque ve que la resolución que ellos habían mostrado en algún momento para permanecer en la verdad estaba siendo amenazada por la atracción de las cosas del mundo y los estratagemas o engaños de Satanás y de los falsos maestros. Padres, ¿cuántos se preocupan por eso con sus hijos? Nos preocupamos por enseñarles cuando están pequeñitos, ¿verdad? Y les cantamos los coritos y les compramos las Biblias de niños y les contamos la historia de David y la historia de Daniel y les contamos la historia de Jesús en el templo y les hacemos que se memoricen los versículos y etcétera, etcétera. Los traemos a la iglesia a veces a regañadientes y los metemos a la escuela dominical y ahí se me queda y no chille. Y les decimos a los maestros de escuela dominical, al menos que le esté saliendo sangre, pero mucha sangre de algún lugar, no me llamen, no me interrumpan, por favor, ¿verdad?
¿Por qué? Porque queremos que sepan la verdad desde pequeños. Y luego crecen y se hacen jóvenes, se hacen adolescentes. Y los vemos como de vez en cuando se dan su desbalagada por ahí, ¿verdad? Vemos de vez en cuando cómo empiezan a desobedecer. Vemos cómo a menudo Dios no es tan importante para ellos como cuando eran chicos. ¡Ay! Y qué temor nos da que se vayan a apartar de la fe, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque queremos tenerlos en el cielo con nosotros. Porque no queremos que se vayan a quedar. Pero déjenme decirle algo, jóvenes. Si ustedes se quedan, sus padres no van a llorar por ustedes en el cielo. Sus padres no los van a extrañar en el cielo. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que en el cielo no hay lágrimas, en el cielo no hay tristeza, en el cielo no hay enfermedad, en el cielo no hay nada de eso. ¿Sí? Pero si ustedes quieren, si ustedes están seguros que sus padres son creyentes y que cuando ellos mueran se van a ir al cielo, ustedes tienen que seguir el ejemplo de sus padres. Y si ya están aquí como ya gente mayor, o jóvenes ya de una edad ya de arriba de los 20 y tantos años, ¿sí? Y están volviendo al Señor, están acercándose al Señor, no se vuelvan a apartar, si es que se han apartado. Y se han seguido fieles a través de su niñez, su adolescencia, su juventud y todo eso. Gloria a Dios por ustedes, porque ustedes tienen un gran testimonio que dar a aquellos que están teniendo luchas para mantenerse en el camino del Señor. A veces hacemos gran alarde cuando un ex drogadicto viene y da su testimonio, ¿no es cierto? Hacemos un gran alarde cuando un ex brujo habla de lo que Dios ha hecho por él o ella. Hacemos gran alarde de cuando alguien que vivió en homosexualidad durante su adolescencia y su juventud finalmente es liberado por el Señor, ¿no es cierto? Y les aplaudimos. Y ¿saben de quién debemos hacer gran alarde? De aquellos que a través de toda su vida, desde niños, la adolescencia, la juventud, han permanecido en los caminos del Señor, no porque sus padres los han obligado, sino porque desde muy jóvenes se han dado cuenta de que es el mejor lugar en donde pudieran estar. Ellos deberían estar al frente testificando. Ellos deberían estar alcanzando a sus amigos, ¿sí? No el que ya fue tomado por el diablo y fue mordido y masticado y escupido. Está bien, gloria a Dios por esas personas que el Señor nos ha salvado, nos ha sacado de las garras de Satanás y ahora medio renqueando y todo, pero ahí estamos con el Señor. Pero los que nunca han sido afectados por las cosas del mundo, ellos deberían de dar su testimonio también. Y Juan está aquí bien preocupado. Está preocupado porque está viendo que los cristianos viejos están cansados, se están cansando. Ven que recuerdan que el Señor dijo que iba a volver y no ha vuelto y se están cansando y quizás se están preguntando, pero ¿hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? Y los jóvenes están viendo que el mundo los está pasando por un lado y trae tanta diversión y tiene tantas cosas buenas que ofrecer y tiene tantas luces y tantas cosas que nosotros sabemos que tiene. Y piensan, me voy para allá, me quedo aquí, a lo mejor me voy para allá y luego vuelvo y Juan está preocupado por ello, ¿sí? Y eso fue algo que el Señor mismo, el Señor Jesucristo se preocupó por ello, ¿sí? Se nos dicen que las estadísticas dicen que un gran número de jóvenes, de millennials y adolescentes, cuando llegan a la universidad se apartan de Dios, se van de la iglesia, ¿verdad? ¿Saben que hay otra estadística que dice que la mayoría de ellos vuelve? Pero ¿saben por qué vuelve? Porque fueron instruidos bien en su camino, ¿sí? Y se hacen viejos y se casan y tienen problemas en el matrimonio y tienen hijos y no hayan qué hacer con ellos y se acuerdan de todo lo que los papás cristianos les decían que tenían que hacer. Y se acuerdan de sus papás cuando se despertaban y los veían de rodillas a un lado de su cama orando por ellos. Se acuerdan de los papás cuando les aconsejaban con lágrimas en los ojos que no se apartaran del Señor. Vuelven, ¿sí? Pero como padres eso es lo que tenemos que hacer. El Señor se preocupó por ello, ¿sí? Y Pablo nos dice, no lo van a poner en la pantalla, pero Pablo nos dice en Efesios capítulo 4, los versículos 11 al 15, lo pueden buscar en su Biblia. Yo voy a leer de la Biblia Reina Valera Contemporánea. Ahí Pablo nos escribe, y él mismo, hablando de Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza. Entonces Dios se ha preocupado por todas estas cosas. Dios se ha preocupado porque tengamos estas personas que nos enseñen, que nos instruyan, que nos ayuden, que vengan a nuestro lado y nos aconsejen. Pero tenemos que buscar a estas personas y tiene que llegar el momento en el que nosotros mismos somos esas personas. ¿Sí? Porque todo lo que estamos recibiendo aquí, lo estamos recibiendo aquí, pero lo estamos recibiendo para luego impartirlos a otros cuando ellos sean enviados por Dios a nosotros para recibir ese consejo. Entonces, wow, esa fue la introducción. Pero espero que hayan desayunado bien. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1. Juan comienza: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, con referencia a la palabra de vida. Noten que todo lo que está diciendo Juan aquí, lo está diciendo para dejarles saber a ellos que todo lo que les va a decir, todo lo que les va a describir, de todo lo que les va a hablar, no fue que alguien se lo haya dicho a él. No fue que él lo haya recibido de una tercera persona, sino que él mismo lo oyó. Él mismo lo vio con sus propios ojos. Él mismo lo contempló. Él mismo lo tocó con sus manos. ¿Sí? Y esto que él vio y que conoció y que tocó y que es la palabra de vida. ¿Sí? Es la palabra de vida. Y noten que aquí Juan comienza su carta casi de la misma forma que comienza su evangelio. Quiere recordarles lo que ha pasado desde el principio. El mensaje del evangelio, mis hermanos, no ha cambiado. El mensaje del evangelio sigue siendo el mismo. El mundo está lleno de pecadores. Jesús vino a morir en la cruz, a ser sepultado y resucitar al tercer día para poder así salvar a aquellos que están condenados a una eternidad en el infierno. Ese es el evangelio. Lean 1 Corintios 15. Eso es lo que nos dicen los primeros 5 versículos. Esa es la totalidad del evangelio y ese evangelio no ha cambiado. Como comenzó, así sigue y así seguirá hasta el final y no hay nada nuevo. Juan nos dice en el evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3, que en el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Versículo 2 dice: en el principio la palabra estaba con Dios y por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. ¿Se dieron cuenta de eso? Sin ella nada de lo que fue hecho ha sido hecho. Cuando estamos hablando de la palabra, la Reina Valera 60 lo llama verbo. ¿Sí? Aquí se le traduce palabra. Pero vamos a ver más adelante, cuando estamos hablando de la palabra, estamos hablando de Jesús mismo. Ahora, noten que dice que la palabra, en el principio, cuando el principio comenzó, Él ya existía. ¿Sí? Y desde el principio la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y por Él fueron hechas todas las cosas. Ahora, Génesis 1:1, ¿qué nos dice? En el principio creó ¿quién? Dios, los cielos y la tierra. Quiere decir entonces que cuando Dios creó el mundo en el principio, la palabra, el verbo, ya estaba con Él. El verbo ya existía. ¿Sí? Y cuando se nos dice que la palabra, o sin la palabra, nada de lo que fue hecho ha sido hecho, quiere decir que la palabra tomó parte en la creación de todo lo que es. Y si la palabra tomó parte en la creación de todo lo que es, y Génesis 1:1 nos dice que en el principio Dios creó, así nada más, por mera deducción, ¿qué o quién es la palabra? Dios. Es Dios. Es el Dios. El único Dios. ¿Sí?
Él lo creó todo, por medio de Él todo fue hecho. Sin Él nada de lo que hay hubiera sido. Jesucristo es Dios. Y sabemos que la palabra está hablando de Cristo, porque noten lo que dice en Juan capítulo 1 y el versículo 14. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde ¿a quién? Al unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el unigénito de Dios, Jesucristo, la palabra, el verbo, se humanó, tomó carne, se envolvió en carne y vino a mostrarnos quién era Dios. Y Dios es Jesucristo y Jesucristo es Dios. Sin embargo, aquí tengo que decir algo. Los dos no son la misma persona, ¿sí? Dios se constituye de tres personas individuales una de la otra. Y yo sé que esto es un poco confuso. Si alguna vez tienen oportunidad, vamos a hacer un estudio sobre la Trinidad, pero aquí no nos ocupa eso. Pero Dios existe en tres personas diferentes. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. El Espíritu no es el Padre ni el Hijo. El Hijo no es ni el Espíritu ni el Padre. Y el Padre no es ni el Hijo ni el Espíritu. Son tres. Sin embargo, los tres constituyen un solo Dios. ¿Cómo, pastor? ¿Quieren saber la verdad? ¿Sí? ¿Quieren saber la verdad? No sé. Y puedo explicárselos de diferentes, hay diferentes maneras de explicarlo, ¿verdad? El agua puede ser líquido, puede ser gas, puede ser sólido, ¿verdad? Hielo, gas o vapor y agua. El huevo tiene tres componentes, la cáscara, la clara y la yema, ¿sí? Pero aquí está el problema con esas dos explicaciones nada más. Si el huevo lo quebramos, la yema, la cáscara deja de existir, la tiramos a la basura, ¿verdad? Si quitamos la yema, porque es mala para el corazón y todo eso, ¿verdad? Lo tiramos a la basura. Y si son como yo, que a mí me gusta, a mí denme puras yemas y quédense con la clara, ¿verdad? El huevo deja de ser el huevo como lo conocemos. El agua también. Si la congelamos, deja de ser líquido, ¿cierto? Y si se evapora, deja de ser líquido y sólido. Y deja de ser agua, se convierte en lo que es. Dios no cambia. Dios es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Los tres son un solo Dios y los tres tienen la misma naturaleza, la misma esencia, el mismo poder, el mismo todo. ¿Quieren saber más? Cuando lleguen a la presencia de Dios, de hecho no va a haber necesidad de que le pregunten, porque lo van a ver y lo van a entender y van a decir, pues sí, no había otra manera, así tenía que ser. Pero para poder verlo tienen que estar ahí, y para poder estar ahí tienen que creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. Así es que todos los que quieran saber cómo funciona, crean en Él, pongan su fe en Él y lo van a poder ver un día. Todos los que no les importe cómo funciona, pues hagan a un lado a Jesucristo y no lo van a tener que ver, pues, últimamente. ¿Verdad? No nos importa. Entonces la palabra era Cristo. Y esto es algo tremendo, porque lo que Juan lee, eso nos está diciendo es que Dios, el Dios eterno, se dio a conocer al hombre y se hizo accesible a él de una manera en la que todos se pudieran relacionar con él por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo podemos relacionarnos con el Dios eterno, podemos relacionarnos con el Dios del universo, con este Dios que nada puede contener, con este Dios que no vive en templos, con este Dios que es inmenso, que ninguno de nosotros puede comprender completamente, porque aquel de nosotros que diga que puede comprender a Dios en todo lo que Dios es Dios. Tiene que ser Dios. Este Dios inmensurable, este Dios inalcanzable, por medio de Jesucristo, se dio a conocer a nosotros y abrió la puerta para que pudiéramos tener una relación personal con Él. Y esto fue lo que se manifestó en Jesús. En el versículo 2 sigue diciendo, porque de la vida se ha manifestado y que nosotros hemos visto y de la que damos testimonio, hablando de la vida, es la que nosotros les anunciamos a ustedes, la vida eterna, la cual estaba con el Padre
y se nos ha manifestado. Jesucristo vino para que supiéramos que el ser humano puede tener vida eterna. ¿Ok? El ser humano puede tener vida eterna. Pero la palabra de Dios no considera la vida eterna simplemente vivir para siempre. Porque ahí les va algo para que piensen en ello. Todo mundo que haya vivido en la tierra va a ser eterno. Todo mundo. Toda persona, buena, mala, creyente o no, todos vamos a vivir eternamente. Lo único que falta por determinar es en dónde vamos a vivir eternamente. Si vamos a vivir en el cielo con Dios o vamos a vivir en el infierno con Satanás y sus ángeles. Pero todos vamos a vivir eternamente. Nadie se va a escapar de la vida eterna. Uno de los atributos que Dios nos dio a nosotros como seres humanos fue la habilidad para vivir eternamente. Pero la vida no es vida como la que nosotros conocemos como vida. Sin Cristo esto es existencia nada más. Pero con Cristo es vida. Y es vida que no termina. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Juan capítulo 1 y el versículo 4 nos dice, en ella la palabra o el verbo estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. En ella estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. En Juan capítulo 11, los versículos 25 al 27, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y luego pregunta, ¿crees esto? Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Y mi pregunta para todos nosotros es, ¿creemos nosotros esto? Sí, porque esta es la pregunta más importante con la que van a ser enfrentados aquí hoy todos y cada uno de ustedes, todos y cada uno de nosotros. Sí creemos en realidad esto, que Jesús es la resurrección, que Jesús es la vida y que el que en Él cree, aunque este cuerpo un día va a dejar de existir, si Él se retrasa en su venida, si Él se tarda en su venida, de todas maneras vamos a resucitar como Él resucitó y vamos a vivir eternamente con Él en el cielo, como Él ahora está sentado a la diestra del Padre. Juan 14, 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad, ¿y qué? Y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Si estamos creyendo en cualquier otra cosa, si estamos poniendo nuestra esperanza en cualquier otra cosa, en cualquier otra persona, en cualquier otra creencia, por buena que nos parezca, por poderoso que nos parezca, si es alguien o algo que no sea Jesucristo, no podemos ir al Padre solamente en Él. Pablo le escribe a su hijo Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 1, los versículos 8 al 10. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, preso suyo. Al contrario, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, gloria a Dios por ello, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada ¿en quién? En Cristo Jesús, cuando antes de los tiempos de los siglos, antes de que el tiempo como lo conocemos nosotros, ya esta gracia había sido, ya Dios había decidido dar esta gracia a los seres humanos. Versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, noten, quien quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Es Él, solamente Él. Por eso sigue diciendo en el versículo 3 de 1 de Juan 1, así que lo que hemos visto y oído es lo que les anunciamos a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Noten, así que lo que les dijimos, desde el principio está diciendo Juan, lo que les dijimos que hemos visto, lo que les dijimos que hemos oído, es lo que les seguimos anunciando. No les hemos cambiado el mensaje. Nadie ha dicho que algo cambió, nadie ha dicho que tienen que hacer algo diferente, nadie ha dicho que ahora es lo que les había dicho, pero tenemos que agregarle esto. Ahora ya tengo una nueva revelación de Dios. Yo sé que al principio les dije que era esto.
Pero Dios me dio una nueva revelación y ahora Dios dice que tenemos que agregarle esto otro. Mis hermanos, si alguien les dice que para obtener la salvación tienen que creer en Jesucristo y agregarle algo, está predicándoles un evangelio falso. Está enseñándoles algo que Dios nunca quiso que se enseñara. Oh, sí, tienes que creer en Jesucristo, pero te tienes que bautizar también. No es cierto. Oh, sí, tienes que creer en Jesucristo, pero también te tienes que bautizar por inmersión. Oh, sí, tienes que creer en Jesucristo, pero también tienes que ser un fiel diezmador. Tienes que creer en Jesucristo, pero también tienes que creer en Jesucristo y punto. ¿Implica algunas otras cosas? Claro que sí. Implica ser discipulado en las enseñanzas de Jesucristo, implica conocer a Jesucristo personalmente, implica conocer a Dios de una manera más profunda por medio de la palabra, pero lo más importante es creer en Jesús. Y la pregunta que Jesús le hizo a María es la misma que yo les hago hoy. ¿Creen esto? Porque todo el que crea esto tiene vida eterna. ¿Sí? Y noten que les dice todo lo que hemos visto, lo que hemos oído, es lo que les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les digo algo, esto es lo que estamos haciendo aquí ahorita. Esto es lo que debemos buscar, tener cada vez que nos reunimos en la iglesia, en nuestros grupos de conexión, hoy, los martes. Debemos de buscar tener comunión los unos con los otros y todos juntos con Dios. Para eso venimos aquí, no venimos a cantar nada más, no venimos a estudiar la Biblia nada más. Venimos para tener comunión los unos con los otros y todos juntos con Dios. Lo que hacemos cada vez que nos reunimos para adorar a Dios no es solo cantar, orar y estudiar la palabra, es tener comunión los unos con los otros y todos juntos con Dios. La palabra de Dios nos dice que Dios habita las alabanzas de su pueblo, ¿cierto? Quiere decir que Dios está aquí presente. Dios está aquí presente cuando estamos cantando, Dios está aquí presente cuando estamos estudiando su palabra. Sí, cuando nos sentamos a sus pies como María y escuchamos lo que nos tiene que decir, Dios está aquí. Y si nos vamos sin haber tenido comunión con Dios, nos perdimos de la cosa más esencial que debemos venir a buscar a la iglesia, que es la comunión con Dios como iglesia. ¿Pero que no puedo tener yo comunión con Dios en mi recámara? Claro que sí. ¿Pero que no puedo irme al desierto y buscar tener comunión con Dios? Claro que sí. ¿Pero que no puedo irme lo más profundo del mar en una lancha y echarme anzuelo y estar pescando y tener comunión con Dios? Claro que sí. Pero sean honestos, cuando estamos en cualquiera de esos lugares, ¿buscamos tener comunión con Dios? ¿O estamos esperando que muerde el anzuelo el pescado? ¿O andamos en la moto para arena haciendo círculos en el desierto? ¿Sí? Se ríen algunos, ¿verdad? Raza, qué bárbaro. Pero así somos, ¿no es cierto? Oh, sí. Mañana me voy a empezar a levantar temprano y voy a leer la Biblia y voy a leer 10 minutos. Apenas va un minuto, ok, voy a leer. Oh, my goodness. Miren, mis hermanos, cuando vengamos allá a la iglesia, hay que venir a tener comunión todos unos con los otros. Conózcanse, salúdense, abrácense, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero debemos de darnos cuenta que la razón por la que estamos aquí es para todos juntos, como la esposa de Cristo, tener comunión con nuestro esposo. Las esposas anhelan que sus esposos, bueno, no todas, pero la mayoría, anhelan que sus esposos anhelan que sus esposos vuelvan a casa del trabajo. Le voy a contar mi día y le voy a preguntar cómo le fue y nos vamos a sentar a comer y vamos a platicar y es cierto. Nosotros somos la esposa de Cristo y debemos anhelar los momentos que Él nos da para tener comunión con Él. Debemos anhelarlos, debemos buscarlos.
Sí, porque esto es lo que debemos estar viniendo a hacer aquí. No es una lección más, no es una enseñanza más. Estamos acercándonos a Dios y Él se está acercando a nosotros y juntos estamos recibiendo de parte de Dios. En el Salmo 133, los versículos 1 al 3, dicen, qué bueno es y qué agradable que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen perfume que resbala por la cabeza de Aarón y llega hasta su barba y hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del monte Hermón que cae sobre los montes de Sión. Y luego noten lo que dice, ahí el Señor ha decretado para su pueblo bendición y vida para siempre. Tiene un doble significado este salmo. Ahí está hablando de Sión, ahí está hablando del monte de Hermón en el futuro, en el cual nosotros también vamos a poder estar. Pero también está hablando en la comunión de los santos. Sí, debemos de buscar esa comunión. Sí, en Romanos capítulo 1, los versículos 11 al 12, noten lo que Pablo les escribe a los romanos. Porque deseo verlos para impartirles algún don espiritual. Noten, deseo verlos para impartirles algún don espiritual a fin de que sean fortalecidos. Versículo 12, es decir, para que nos fortalezcamos unos a otros con esta fe que ustedes y yo compartimos. A veces venimos a la iglesia débiles, cansados, golpeados por Satanás y nos vamos de aquí débiles, cansados y golpeados por Satanás. Porque no buscamos gente que nos fortalezca. Es que no conozco a nadie. No me importa, agarre a alguien del brazo y diga, hermano, ora por mí porque mi vida está de cabeza ahorita. Porque mi matrimonio está de cabeza, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas en el trabajo. Pastor, deje de platicar, póngase a orar por mí, por favor. Así debemos de buscar el ser fortalecidos los unos por los otros. Porque el Señor nos promete, Mateo 18:20, que donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ¿qué dice? Ahí estoy yo en medio de ellos. Saben, cada domingo decimos, va a haber hermanos con sus esposas aquí al frente, pasen para que oren por ustedes. A veces vienen los hermanos y se paran aquí al frente, se ven los unos a los otros. Nadie necesita, en serio, nadie necesita oración. Nadie tiene ningún problema hoy. Su matrimonio está al 100, su relación con sus hijos está al 100. La esposa, uy, qué bárbara, es la mejor esposa del mundo. Fácil amarla como Cristo ama a la iglesia y se entrega a sí mismo por ella. El esposo, qué bárbaro, es un gozo someterme a él día con día como al Señor. Yo estoy seguro que no. No hay nadie enfermo. No hay nadie débil. O nadie tiene a alguien enfermo. O alguien que quiera que el Señor alcance y lo salve. La salve. ¿Por qué nos vamos sin oración entonces? ¿Por qué nos vamos sin tener comunión los unos con los otros y todos juntos con Dios? Cuando venimos aquí, venimos a tener comunión con todos. Pero todos como iglesia venimos a tener comunión con Dios. Tenemos que venir anticipando que eso es lo que va a pasar. Y cuando no sintamos la presencia de Dios, no es porque Dios no esté aquí. La palabra de Dios nos dice que nos acerquemos a Dios y Él se va a acercar a nosotros. La palabra de Dios nos dice que si buscamos a Dios de todo corazón, ¿qué va a pasar? Lo vamos a hallar. Eso fue lo que el verbo, lo que la palabra vino a hacer por nosotros. Vino a manifestarnos la vida y la vida verdadera la encontramos en Cristo porque Él es Dios. Amén. Oremos.